Hola queridos amigos y hermanos, es un placer de estar aquí con ustedes una vez más. Y esta ocasión es para tocar una serie de temas, una serie de conferencias que vamos a tener sobre el tema de la inmortalidad del alma. ¿Es el alma inmortal? ¿A dónde van los muertos? ¿Existe el infierno ahora? ¿Ciertamente el ser humano va al infierno o al cielo cuando muere? Vamos a tener una serie de conferencias y esperamos que cada uno de ustedes pueda seguirnos a través de este canal y a través de estos temas que estaremos dando durante estos días. Es una bendición para nosotros compartir la palabra de Dios y las grandes verdades que tienen que ver con los eventos finales. ¿Por qué hemos determinado predicar estos temas? Porque en el tiempo final de la historia, uno de los engaños que Satanás va a utilizar a nivel mundial, dentro de las religiones, dentro del cristianismo, va a ser la creencia de la inmortalidad del alma. Y queremos evacuar dudas acerca de esto y queremos también dar a entender qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña acerca de estos temas. Vamos a iniciar con una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar a entender, para que Él nos pueda dar sabiduría acerca de su palabra. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, iniciamos estas conferencias para que tu nombre sea honrado y tus verdades a través de la Biblia y la guía del Espíritu Santo puedan llegar a los corazones, a las mentes y a los seres humanos que vivimos en esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por no dejarnos solos. Gracias por la compañía del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Bendice a tu pueblo y bendice tu palabra que ha de ser expuesta en esta hora. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Queridos amigos y hermanos, esta es la primera conferencia que vamos a tener y hoy vamos a determinar a través de la Biblia qué es la vida. ¿Qué entendemos nosotros por vida? ¿Cuál es la definición de vida? Para conocer qué hay después de la muerte tenemos que conocer qué es la vida. Y la vida es la cosa más hermosa que Dios creó en esta tierra. Y a través de este tema, vamos a determinar esto. En el libro de Isaías, capítulo 44, el versículo 22 dice: Yo soy Dios tu creador. ¿De dónde proviene la vida? Viene de las manos de un diseñador, de un creador. En el versículo 2 de Isaías 44 dice: Yo soy Dios tu creador. Te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. Dios está dispuesto a darnos a conocer todo su poder, su grandeza a través de su creación. Y Él nos dice a través del profeta Isaías: Yo soy Dios tu creador. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 encontramos la creación del ser humano. Y vamos a ir a ese versículo, el versículo 27, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, el origen de la vida del ser humano, el origen de toda criatura que vive en esta tierra, viene de las manos de un creador. Y eso tenemos que encontrarlos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, exactamente en el capítulo 1. Así que la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra que nosotros entendemos en el libro de Génesis que Dios le puso a Adán por nombre, esa palabra hebrea tiene un grande significado. La palabra Adán significa hombre rojizo, también sangre o bien hecho de tierra. Entonces el significado de Adán nos da a conocer que él fue hecho del polvo de la tierra, fue hecho rojizo por la sangre que se le dio. Podemos analizar el rostro de Adán cuando fue creado, su hermosura, su grandeza, que tenía vitalidad, su sangre corría pura en él. Entonces, la palabra Adán viene de ese origen y significa hecho de tierra,
Y es un personaje bíblico que ha sido a través de toda la historia reconocido como el primero que tuvo vida después de la creación de los animales. ¿Qué significa la palabra ser humano? Haciendo una investigación sobre esta palabra ser humano, o exactamente la palabra humano, proviene del latín humus, que significa tierra, y el sufijo anus, humanus. Humus significa tierra y anus indica procedencia de algo, y en algunas culturas se creía que el primer hombre fue hecho de arcilla. En el libro de Génesis es interesante lo que la ciencia determina a través de estas investigaciones, pero a través del libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, encontramos un texto determinante que nos da a conocer lo que la ciencia aprueba: que el ser humano fue hecho de arcilla. Por eso se le colocó ese nombre humano, que proviene de la tierra. En Génesis capítulo 2, el versículo 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. En el libro de Isaías dice que nosotros somos arcilla. ¿Recuerdan ustedes de el pasaje bíblico del alfarero y la arcilla? ¿Qué es lo que hace un alfarero? Un alfarero modela, hace una imagen, puede hacer diferentes tipos de esculturas. Puede hacer un hombre, puede hacer un comal, puede hacer una olla, y puede hacer diferentes tipos de cosas con la arcilla, dándole el modelo con sus manos. La palabra del Señor nos habla de que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, que Él nos modela, Él nos hace, Él nos crea y Él nos creó. Génesis capítulo 2, el versículo 7 dice que fuimos creados del polvo de la tierra. Analizando ese versículo detenidamente, la primera parte dice que fuimos creados del polvo de la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa creación que está ahí todavía no tiene vida. Porque la segunda parte de Génesis capítulo 2, el versículo 7, dice: y Dios alentó en su nariz, sopló en su nariz vida, aliento de vida, soplo de vida, espíritu, y fue el hombre un alma viviente. Podemos traducir de diferentes maneras. En ciertas partes, en ciertas traducciones dice alentó en su nariz vida. En otra traducción dice alentó soplo, alentó espíritu, o dio espíritu, y fue el hombre un alma viviente. Así que podemos encontrar de que el ser humano tiene dos componentes. Uno, fue creado del polvo de la tierra. El segundo componente que Dios utiliza para dar vida es el espíritu que sopló dentro de ese polvo, y entonces vino el hombre a ser un alma viviente, un ser viviente, un humano, un ser vivo. Vamos a determinar a través de la serie de estos temas la palabra alma en toda la Biblia. Pero hoy vamos a leer lo que dice el libro de San Juan, capítulo 6, el versículo 63. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra caminando, dio una lección. Y en Juan, capítulo 6, el versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. Para nada la carne aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, ¿qué es lo que trae a vida al polvo de la tierra? El Espíritu. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. Ciertamente nosotros sin el Espíritu de Dios morimos. Y a eso es a lo que nosotros nos vamos a enfocar en los próximos temas. ¿Qué pasa cuando el Espíritu que Dios nos dio sale de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros morimos? Porque aquí la palabra del Señor dice que Dios alentó en el polvo de la tierra, le dio aliento, le dio espíritu, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y qué es un ser viviente? Ciertamente, hermanos, el cuerpo humano está compuesto al menos por 60 elementos químicos
diferentes, muchos de los cuales se desconoce su finalidad en el organismo. Y de estos 60 componentes químicos, una docena, o sea, 12 componentes, se presentan en mayores cantidades en el cuerpo humano. Pero todos estos componentes que nosotros tenemos, la tierra lo tiene. Venimos del polvo, somos polvo y vamos al polvo cuando morimos. Ciertamente cada elemento, cada componente que tiene el cuerpo humano, la tierra lo tiene. Cuando nosotros comemos de las plantas, de los nutrientes que la tierra da, estamos nutriendo nuestro cuerpo porque Dios compaginó, encadenó todo esto. Es interesante, mis hermanos, que todos los 118 elementos de la tabla periódica que contiene la tierra, también el ser humano lo contiene. Pero hay algo interesante que dice que algunos elementos que contiene nuestro cuerpo se desconoce la finalidad en el organismo. Todavía los seres humanos, los médicos, los científicos siguen investigando con qué finalidad o cuál es la función de ciertos elementos que nosotros tenemos como seres humanos que todavía no se han descubierto. Hablar de la creación del humano, hablar de la creación del ser como somos nosotros, es, hermanos, infinito, que hasta los científicos siguen investigando hasta el día de hoy. Así que, ¿qué es la vida? La vida es la creación más maravillosa y perfecta que hizo un diseñador inteligente y amante, y ese diseñador es Dios. La vida es la existencia del ser humano para que pueda disfrutar, para que pueda contemplar las maravillas de la creación de un diseñador. Y ese diseñador lo podemos encontrar a través de todas las santas escrituras que se llama Dios. Hemos estudiado que el ser humano está compuesto de dos cosas, de polvo, de tierra y espíritu. Y viene a ser el ser humano un alma viviente. Las diferentes creencias, por ejemplo, nosotros como cristianos creemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que somos una existencia para vida eterna, que fuimos creados para vida eterna. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para morir. Por eso nos da miedo morir. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la existencia del ser humano puesta con un propósito en esta tierra. ¿Qué determinó Dios en su palabra para que el ser humano pudiera vivir para siempre? Determinó el árbol de la vida. El ser humano tenía acceso al árbol de la vida para que pudiera vivir para siempre. El ser humano no fue hecho para morir. El morir, hermanos, es causa del pecado y como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 23, Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es la muerte. El pecado es un intruso que vino a quitarle la vida al ser humano. Pero la vida, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros debemos de comprender entonces que para conocer dónde vamos, cuándo morimos, tenemos que conocer exactamente qué es la vida. La vida es un componente de polvo y espíritu para que vengan a formar un alma viviente. Tú y yo somos un alma. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 que la unión de estos componentes formaron un alma. Y tú y yo somos un alma viviente. Cuando unas personas se van a bautizar o hacen un pacto con Dios, se bautizaron 5,000 almas. Se bautizaron 10 almas o 10 personas. Se está refiriendo al ser vivo como lo eres tú y yo. Y ese tema del alma lo vamos a determinar en las próximas conferencias. Por ejemplo, la religión budista cree que la vida es cada uno de los estados de reencarnación de los seres sintientes en el samsara. Los budistas creen en la reencarnación, que cuando nosotros morimos ellos
el ser humano, su alma o su espíritu sale y se va a reencarnar en un animal o en otro ser. Ciertamente la reencarnación dentro del cristianismo y dentro de la Biblia no existe y no creemos en esas creencias. La fisiología de la vida es cada uno de los estados de reencarnación de los seres sintientes. La fisiología o la ciencia determina que un organismo vivo es aquel compuesto por materia orgánica, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Estábamos hablando que los componentes del ser humano son los mismos componentes de la tierra. Y un organismo vivo es aquel compuesto por materia orgánica que es capaz de llevar a cabo funciones tales como comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse y responder a estímulos externos. Entonces, ¿qué es la vida, mis queridos hermanos? Es una serie de componentes que nosotros tenemos, que podemos comer, podemos reír, podemos alegrarnos, podemos sentir emociones de tristeza, alegría, podemos estar en diferentes momentos, podemos respirar. Entonces, la vida, mis hermanos, es la creación más perfecta que Dios determinó. Y para crear la vida utilizó estos dos componentes, polvo y espíritu, y vino el ser humano, y vino a ser un ser humano o un alma viviente. Debe de quedar claro de que antes que Dios estableciera la vida en esta tierra, en el Salmo capítulo 139, vamos a leer un versículo en el versículo 23, Salmo 139, versículo 23. Nos dice la palabra del Señor que Dios, antes de crear al ser humano, Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. En el versículo 12, el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui creado. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión, todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía, cuando aún no había sido creado. La palabra de Dios en el Salmo 139 dice que Dios tiene un libro donde estaban escritas todas las cosas de nuestro cuerpo, un libro de anatomía que fueron escritas antes de nosotros ser creados. Así que Dios es el primer médico, el primer diseñador, el primer escritor, el primero que escribió un libro de anatomía, de fisiología, para ponernos a nosotros a andar, a funcionar, a sentir. El cuerpo humano siente cuando tiene vida, cuando hay espíritu dentro del polvo, dentro de nosotros. Así que, hermanos, tenemos que tener claro de que la creación en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando Dios creó al ser humano, le dio vida y fue la unión del polvo más el espíritu y vino a haber vida, vino a existir alma, vino a existir ser humano. Nosotros somos un alma. ¿Qué es el alma? El alma son nuestros sentimientos, son nuestras emociones, porque cuando vino a haber vida, Adán y Eva comenzaron a sentir. Se emocionaron cuando miraron la creación, cuando miraron los pájaros, escucharon cantar, pudieron escuchar, pudieron oler las flores que Dios había creado, pudieron comer los frutos que Dios había creado. Hubo alegría y emoción en su creación. Hubo alegría cuando Adán miró a Eva, que Dios la había creado para él. Hubo alegría cuando Dios celebró el matrimonio y los bendijo. Hubo alegría y descanso y reposo cuando la criatura se encontró con su creador en el día sábado, en el día séptimo.
Cuando hubo emoción y alegría en la creación, Adán y Eva, era porque tenían vida, porque había movimiento, porque había existencia, porque había espíritu dentro de él. Así que nuestra alma son nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hay una palabra que se dice y muchas veces las hemos escuchado: me dolió hasta el alma con esa palabra que me dijeron. Así que no podemos entender nosotros que un alma es un espíritu que sale de nosotros cuando morimos. Debemos de entender que el alma es el cuerpo entero con el espíritu en nosotros. Son nuestros sentimientos, emociones, alegrías y tristezas. Es interesante que a través de toda la Biblia esta palabra alma aparece y significa ser humano o ser vivo. Querido amigo y hermano, vamos a continuar con las conferencias en los próximos temas y deseamos que no te los pierdas, porque van a estar interesantes y vamos a darnos cuenta cómo Satanás en el tiempo actual está engañando a millones de personas con estos temas de el alma que es inmortal, el alma que anda penando, el alma que necesita tomar un vaso de agua de un muerto, de una persona que ya falleció. Todo eso vamos a evacuar a través de los siguientes temas en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre que está en los cielos, rogamos, Señor, tu bendición y que nos des luz a través de tu palabra para honrar y glorificar tu nombre, para poder sacar a luz las grandes verdades de tu palabra. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a todos aquellos que desean cada día conocer las Santas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano.